Retomamos entonces las lecciones que hemos venido teniendo nosotros con respecto a la comunión. Hasta ahora, en lo que nosotros hemos estudiado de la comunión con Dios, hemos visto la necesidad de que nuestra comunión con Dios sea restaurada a causa de nuestro pecado. Y en estas lecciones que hemos tenido, hemos procurado dar la respuesta a qué es lo que nosotros debemos hacer para estar en comunión con Dios en la Iglesia Universal. Se requiere de que aquello que rompió esa relación que teníamos con Dios, que era el pecado, pudiera ser subsanada y poder entrar en esa comunión con el Creador. Habíamos estudiado que hay dos formas. La Biblia nos expone dos formas de estar en comunión con Dios en la Iglesia Universal. La primera, obra sin tacha. Un conocimiento intachable e impecable de la palabra de Dios. Dios nos enseña que eso es posible. Obtener la comunión con Dios en la Iglesia Universal viviendo una vida intachable e impecable es posible para el hombre. Ya lo decía en la instrucción que a través de Moisés él le dio al pueblo de Israel en Deuteronomio 30, y quiero que recordemos el pasaje donde dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Mire lo que dice el verso 11. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. No hemos sido ajenos a escuchar a aquellos que dicen, no, eso es muy difícil, cumplir esos mandamientos, no, eso es imposible. Pero aquí dice Dios, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Es posible tener comunión con Dios viviendo una vida intachable e impecable. ¿Qué ocurrió? El hombre no quiso. El hombre no estuvo dispuesto a vivir una vida intachable e impecable delante de Dios. El único que estuvo dispuesto a ello fue nuestro Señor Jesucristo. Ya que el hombre no estuvo dispuesto a eso, el otro medio o la otra forma de estar en comunión con Dios que está revelada en su palabra es por medio de la fe perfecta. La comunión con Dios es restaurada sobre la base de la fe perfecta. Es esta la que nosotros buscamos. Porque no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Ninguno de nosotros ha estado dispuesto, no ha querido vivir una vida intachable e impecable. Entonces, siendo es así, y la condición de todo ser humano, como lo explicó el apóstol Pablo en el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, es que ninguno de nosotros ha sido sin tacha, porque como dice en el verso 23 de Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Puesto que para nosotros ya no es viable, porque hemos pecado, todos hemos pecado,
Ya no es viable tener esa comunión con Dios con una vida intachable e impecable. Dios nos ha dejado otra forma de obtener esa comunión con Él. Y como lo estamos viendo aquí, es por medio de una fe perfecta en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos varios ejemplos a través de la Biblia de hombres que obtuvieron su comunión con Dios no por una vida intachable e impecable, sino por una fe perfecta. Y uno de ellos es Abraham. Y si procuramos nosotros tener esa comunión con Dios, tal como Abraham, entonces, como dice Romanos 4:12, nosotros debemos seguir en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham. Una fe que se iba perfeccionando. Esa es la fe, hermanos, que nos permite a nosotros tener esa comunión con Dios. Eso es de lo que estuvimos estudiando en las 3 lecciones previas. Como decía hace un momento, hasta ahora hemos estado nosotros estudiando la comunión con Dios. Hemos visto la necesidad de que nuestra comunión sea restaurada a causa de nuestro pecado y que esa comunión es restaurada a través de nuestra fe obediente en Cristo. Una vez que nos convertimos en cristianos y estamos en comunión con Cristo, con Dios, en la Iglesia Universal, aún no hemos nosotros establecido la comunión con otros cristianos. Y lo que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy y en las lecciones que vienen es a establecer nuestra comunión, mi comunión con otros cristianos. Ya vimos cómo establecemos la comunión con Dios. Ahora, ¿cómo obtener o establecer mi comunión, nuestra comunión con otros cristianos? Esa comunión es la que nosotros obtenemos en la iglesia local. Recuerden, en la iglesia universal es con Dios. En la iglesia local es con otros cristianos. Ahora, pregunta, ¿qué es una iglesia local? En lecciones anteriores vimos nosotros que la Biblia nos habla de la iglesia en 2 sentidos, en sentido universal y en sentido local. Vimos las diferencias que hay entre una y la otra y vimos también la relación que existe entre una y la otra. Pero definamos, antes de continuar, ¿qué es una iglesia local? Como ya notamos en el Nuevo Testamento, los cristianos no eran islas. Los cristianos no eran individuos aislados a sí mismos como pueblo de Dios. En áreas específicas se asociaron y obraron conjuntamente. Pero antes de avanzar un poco más con respecto a la comunión con otros cristianos, definamos qué es una iglesia local. Lo voy a poner aquí para ustedes en pantalla. Una iglesia local es un grupo de cristianos que concuerdan en lo que hacen colectivamente y comparten una actitud de sujeción y humildad los unos con los otros y asuntos de opinión y conveniencia. En otras palabras, una iglesia local es un grupo de cristianos que concuerdan en lo que hacen colectivamente y están de acuerdo en tratarse los unos a los otros correctamente en los asuntos en que no están de acuerdo, mientras se esfuerzan por llegar a un acuerdo aún en los asuntos de juicio.
Eso es básicamente una iglesia local. Como decía hace un momento, los cristianos en el Nuevo Testamento se asociaron, se reunieron y obraron conjuntamente, exactamente tal como Pablo, cuando años después de haberse convertido en cristiano y en apóstol, viajó a Jerusalén y lo primero que procuró cuando llegó a Jerusalén fue juntarse a los discípulos en Jerusalén. Hechos 9:26 nos dice al respecto. Ahora, algunos creyeron que era mentira, que era una treta de Pablo porque sabían quién había sido él, perseguidor de la iglesia. Entonces, cuando él quiso juntarse a la iglesia local en Jerusalén, no se lo permitieron hasta que Bernabé vino e intervino en su favor. A través del Nuevo Testamento, leemos de iglesias locales esparcidas a través del mundo conocido. Y Dios quiere que estemos en comunión con otros cristianos. Dios no quiere que seamos islas en este mundo. En Hebreos 10, en el verso 24, el escritor exhortó a los cristianos hebreos que ellos necesitaban los beneficios de asociarse y trabajar conjuntamente tal cual como el Señor lo había designado. Dice el verso 24, y considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. A medida que uno considera las necesidades de otros cristianos, cómo ayudar a otros cristianos para que sean fieles en sus obligaciones con Cristo, el escritor de esta carta exhorta a los cristianos hebreos y les dice qué deberían hacer para estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. La palabra estimular, que ustedes ven ahí en el verso 24, significa llamar a la acción. Los cristianos tenemos muchas formas de estimularnos los unos a los otros. Quizás por medio de visitar en sus hogares, por medio de la compañía sobre una base diaria, solucionando los problemas conjuntamente, etcétera. Pero en el siguiente pasaje de Hebreos 10, en el verso 25, que ya lo vamos a leer, implica exactamente qué clase de consideración y estimulación mutua tiene en mente el escritor. Y dice que para considerarnos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, tiene en mente lo siguiente el escritor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más cuanto veis que aquel día se acerca. Una forma que el escritor de Hebreos tenía en mente para que los cristianos se consideraran unos a otros y se estimularan al amor y a las buenas obras era por medio de asociarse en una iglesia local. Debían reunirse y obrar conjuntamente para su bien individual y para el avance del evangelio de Cristo en el área donde ellos vivieran. De esta manera, en el Nuevo Testamento, los cristianos
se juntaban a las iglesias locales. Recuerden, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 9:26, que lo hemos estado citando en varias ocasiones en las lecciones previas que hemos tenido. Y nuestra fidelidad a Cristo producirá también el deseo para estos beneficios. No dejando de congregarnos, asociándonos con una iglesia local. Notemos ahí estos versos 24 y 25, que algunos de estos cristianos estaban en el hábito de dejar de congregarse. No porque estuvieran ocupados, no a causa de alguna actividad en la que estuvieran comprometidos. Dejaron de congregarse a causa de la persecución física. Yo los invito, hermanos, para cuando usted tenga el tiempo, lea en este contexto de Hebreos 10, los versículos 32 al 39, y se dé cuenta de lo que ellos estaban experimentando. Los sufrimientos que estaban teniendo, las persecuciones que habían sobrevenido a ellos por parte de los judíos. El escritor hebreo les exhortó que aún en frente de la persecución física, sus asambleas, sus reuniones, sus obras conjuntas eran importantes para ellos en su servicio a Cristo. Necesitamos contemplar cómo encontrar un grupo de cristianos con los que conscientemente podamos asociarnos. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que estemos en comunión con otros cristianos. En esta segunda parte, quiero que nos enfoquemos, hermanos, en esas formas que no funcionan. A veces tratamos de procurar la comunión con otros cristianos a través de ciertas prácticas o de ciertas formas que las presentamos de una manera fácil, pero que no funcionan. Y quiero que veamos algunas de esas formas que se han desarrollado, que se han presentado. Es más, a veces nosotros hemos hecho uso de ellas, pero que no funcionaron cuando estábamos buscando la comunión con otros cristianos. Una forma fácil que no funciona, simplemente por decir que se es cristiano. Primero que todo, sería bueno si pudiéramos reconocer y asociarnos y trabajar con alguien que declaró ser cristiano. Pero eso no es tan fácil. Desafortunadamente, muchos que afirman ser cristianos no lo son. Algunos ni aún quieren ser cristianos, sino que hipócritamente pretenden ser cristianos. Esa clase de personas existieron en el período del Nuevo Testamento y también existen hoy en día. Algunos que sinceramente declaran ser cristianos no lo son. Fuera de la ignorancia inicial, nunca han obedecido al evangelio de Cristo. Pueden ser personas soberbias y no decimos que queremos cancelarlas o expulsarlas de nuestra existencia. Simplemente decimos que si ellos no disfrutan la comunión con Dios, no deberíamos tratarlos como si así fuera. Bien podríamos observarlos como los discípulos, aquellos 12 en Éfeso que el apóstol Pablo se encontró. Podemos apreciar su sinceridad, su deseo de servir al Señor sin menospreciar a cualquiera y sin ser arrogantes, condescendientes, ásperos y no amorosos. Podemos hacer como Aquila y Priscila hicieron en Hechos 18 y tratar de explicar con mayor exactitud el camino de Dios en esa ocasión como lo fue con Apolos. Deberíamos hacer todo dentro de nuestra capacidad por ayudar a entrar en comunión con Dios. Pero eso no involucra nuestro reconocimiento de ellos como parte de nuestra comunión local.
Algunas veces seremos capaces, pero otras no. De esta manera, a medida que contemplemos el juntarnos con otros cristianos, deberíamos guardar en mente que simplemente porque uno se llame a sí mismo cristiano, no es suficiente base para nuestro reconocimiento de él como tal. Porque en este mundo plagado de creencias y grupos religiosos, todos y cualquiera dice ser cristiano. Otra forma fácil que no funciona cuando estamos buscando la comunión con otros cristianos. No es suficiente la mera predicación del evangelio. Simplemente porque alguien predica el evangelio de Cristo no garantiza nuestra comunión, cualquiera que sea. Filipenses capítulo 1. En un momento lo vamos a leer, la porción que quiero compartirles. Nos dice de algunos que predicaban el evangelio de Cristo. Y aún así, el apóstol Pablo no tenía comunión con ellos. No trabajaba con ellos. Empezando en el versículo 12, Pablo explica cómo su encarcelamiento en Roma se había convertido en beneficio para el evangelio de Cristo. Dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. Quiero que notemos, hermanos, algunas ventajas, algunas cosas ventajosas que resultaron del encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Una de las ventajas, dice ahí en el versículo 13, él enseñó a algunos de la guardia de César, a quienes no habría tenido la oportunidad de enseñar si no hubiera sido encarcelado. Dice el verso 13, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Primera ventaja del encarcelamiento de Pablo en Roma. Segunda ventaja o beneficio del encarcelamiento de Pablo en Roma. Algunos de los hermanos en Roma se habían vuelto valientes para enseñar ellos mismos el evangelio, de manera que el evangelio fue predicado más desde ese punto de vista. Verso 14, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Segundo beneficio, producto del encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Y tercer aspecto que menciona aquí el apóstol Pablo.
Aún los enemigos de Pablo predicaban el evangelio. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Pablo habla de 3 beneficios que se generaron como consecuencia de su encarcelamiento en Roma. Pero este último, que acabamos de mencionar, de los enemigos de Pablo que predicaban el evangelio de Cristo por envidia y por rivalidad, no lo hacían sinceramente, sino que lo hacían de una manera hipócrita. Trataban de hacer aún más duro el encarcelamiento de Pablo. Sin embargo, evidentemente predicaban el mismo evangelio que Pablo predicaba, ya sea fingidamente o en verdad. Cristo era proclamado. Y Pablo se regocijaba porque las personas que escuchaban a sus enemigos y obedecían el mismo evangelio también se convertían en cristianos. Ambos, Pablo y sus enemigos, predicaban el mismo evangelio. Cuando estábamos estudiando en lecciones previas lo que es la comunión, usted recordará que mencionamos 3 elementos básicos que se requieren para que haya comunión. 1, acción. 2, acción común. Y 3, un motivo o meta común. Volviendo a lo que estamos mirando nosotros aquí en el caso del apóstol Pablo, su encarcelamiento en Roma y sus enemigos. Acabamos de leer que tanto Pablo como sus enemigos predicaban el mismo evangelio. Eso es, tenían una acción común. Pero no tenían motivos completamente comunes. Los motivos eran diferentes, eran totalmente diferentes en la predicación del evangelio. Miren lo que dice: para que haya comunión se requiere de 1, acción, 2, acción común. Pablo y sus enemigos tenían acción común, predicaban el mismo evangelio. Pero el tercer elemento, el motivo común, no existía. Estaba totalmente ausente. ¿Cuál era el motivo por el cual predicaban el evangelio? Pablo mismo lo mencionó en el verso 17. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces no había un motivo común, no había un propósito común. La meta no era la misma. Ellos predicaban, proclamaban a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. No eran compañeros el uno con el otro. Pablo predicaba el evangelio para traer a las personas a la comunión con Dios. Los enemigos de Pablo predicaban el mismo evangelio, pero para traer sobre Pablo un castigo más severo en sus prisiones. Como lo dice ahí en el verso 17, en la parte final, pensando causarme angustia en mis prisiones. Si usted le hubiera preguntado a Pablo si estaba en comunión con sus enemigos, ¿qué habría contestado Pablo? No, yo no tengo comunión con ellos. No hay un motivo común, no hay una meta común. Y ellos también le habían contestado a uno lo mismo. No, nosotros no tenemos comunión con Pablo. Aunque tenemos una acción común que es predicar el evangelio, el motivo, la razón, el propósito que nos mueve no es común. Él tiene un motivo y nosotros tenemos otro. Por ende, no tenemos comunión los unos con los otros. De esta manera, simplemente
porque alguien predique el mismo evangelio que Pablo predicaba no es garantía de nuestra comunión con él. Y obviamente no quisiéramos ser compañeros con los enemigos de Pablo. Estoy hablando, hermanos, de las formas fáciles que uno piensa a través de las cuales obtener comunión con otros cristianos. No es así, no funciona. Otra forma fácil que no funciona procurando la comunión con otros cristianos, simplemente tener un nombre bíblico no hará que tengamos comunión los unos con los otros. Algunas veces buscamos un grupo de cristianos que usen un nombre bíblico para designarse a sí mismos. Simplemente porque un grupo de personas afirmen ser cristianos, que rechazan todos los títulos sectarios y seleccionen un nombre bíblico aplicado a grupos de cristianos en la Biblia. Eso no significa que ellos son cristianos. Aún si lo son. Vamos a ver dentro de un ratito que no podemos bíblicamente estar trabajando con simplemente cualquier congregación de cristianos. Aquí en la ciudad donde yo vivo, hermanos, en mi país, he encontrado lugares de reunión con esta inscripción, Iglesia de Cristo. Y cuando me he detenido a observarla, obviamente uno se llena de emoción. ¡Ah, mira! Allí se reúne un grupo local de la Iglesia de Cristo. Y colocan así la del Nuevo Testamento establecida en Jerusalén en el año 33 y uno se emociona y dice, ¡ay, qué bueno haber encontrado este grupo local! Me queda más cerca de mi casa, voy a venir a visitarles. Y oh, sorpresa la que nos llevamos cuando les visitamos, que lo único bíblico que tienen o lo único que se ajusta a la Biblia es el nombre, porque sus prácticas, sus enseñanzas, las cosas que llevan a cabo, no son lo que el Señor manda. Simplemente tener un nombre bíblico no convierte a un cristiano o no coloca a un cristiano automáticamente en comunión con otros cristianos. Simplemente porque tienen un nombre bíblico. Otra, los directorios de iglesias fieles no lo harán. Ahora que estamos en esta era de la internet, usted puede digitar en Google, en su computadora, directorio de la Iglesia de Cristo o de las iglesias de Cristo en Colombia, directorio de las iglesias de Cristo en México, o es más, usted puede digitar directorio de las iglesias de Cristo en el mundo y va a encontrar, hermanos, directorios digitales en la internet de iglesias de Cristo. Es que pienso hacer un viaje, voy a estar fuera de mi país o aún en mi propio país. Quisiera, el viaje que voy a hacer, quisiera poder reunirme con una iglesia fiel en el país. Entonces usted digita en la internet directorio de iglesias fieles. Algunas veces, varios individuos o grupos de cristianos publican listas de iglesias fieles. Ahora, dependiendo de quién publique la lista, el concepto de fiel difiere de lista a lista. Usted es probable que haya buscado un directorio de iglesias, de las iglesias de Cristo, y se sorprendió cuando la iglesia de la cual usted es miembro no aparece en esa lista. Ahora, primero que todo, la publicación de tales listas puede presumir alguna asociación de congregaciones que no existía en los tiempos del Nuevo Testamento. Como cuando estábamos estudiando la lección de la relación de la Iglesia Universal y la Iglesia local,
el Nuevo Testamento no contiene alguna organización más grande que la iglesia local. Muchas de las listas de iglesias fieles o directorios de iglesias fieles reflejan un alineamiento de iglesias locales que sencillamente no existía en el Nuevo Testamento y son esencialmente de naturaleza sectaria. Ahora, segundo, esas listas de iglesias fieles rara vez están basadas en la fidelidad a Cristo. A continuación les voy a compartir una carta, hermanos, que se hizo circular hace muchos años, el siglo pasado, por el que probablemente era un cristiano sincero y bien intencionado al crear tal lista de congregaciones fieles. Y a medida que leamos la carta, es probable que algunos de ustedes se rían antes de llegar al final de la carta, pero no será porque sus comentarios sean chistosos. Quizás todos podemos ver algunos de nosotros mismos en el deseo de este hombre por encontrar un grupo de cristianos con el que pueda estar en comunión por medio de buscar en un directorio de iglesias fieles. La carta dice de la siguiente manera: hermanos, deseamos recopilar y publicar una lista de congregaciones fieles. Queremos hacer un directorio de congregaciones locales para el beneficio de los hermanos que viajan, que desean adorar con congregaciones fieles. Segundo, para el beneficio de los hermanos que están deseosos de trasladarse a una congregación fiel. Para recopilar este directorio necesitamos la siguiente información. Describa cada acto de adoración en sus reuniones. Describa su posición sobre la comunión. ¿Tienen una o dos comuniones el domingo? ¿Usan solamente un pan y una copa? ¿Tienen ustedes comunión con los hermanos que usan varias copas y tienen clases bíblicas? ¿Defiende usted alguna doctrina o acto de adoración que es llamado entretenimiento por la mayoría de la hermandad? Si ustedes quieren ser contados entre los pocos que se tienen en cuenta, denos respuestas correctas a todas nuestras preguntas. De otra manera, usted será dejado fuera del directorio. ¿Está usted viviendo en un estado de división habiendo salido de otra congregación? Por favor, conteste estas preguntas. ¿Sostiene usted que la copa debe tener una manija en ella? Bueno, y la lista continúa, hermanos. Esto es algo que extraje del Mission Messenger del año 1959, y así como ocurrió en ese entonces, a través del tiempo nosotros nos hemos ido encontrando con listas tras listas tras listas, y más aún ahora en la era de la computación, de la internet. El concepto de leal en esta carta que acabamos de leer no tiene nada que ver con la lealtad a Cristo. La mayoría de nosotros podemos ver la naturaleza sectaria de este tipo de documento y quizás aún vernos a nosotros mismos en un cierto grado. Tal documento busca producir una línea de iglesias locales que en esencia es el sectarismo mismo. ¿Qué dirá el Señor en el juicio a preguntas como: ¿contiende usted que la copa debe tener una manija en ella? Podremos reírnos, pero no porque haya algo chistoso aquí. Aún, hermanos,
queda la pregunta de cómo encontrar un grupo de cristianos con los que podamos asociarnos, con los que podamos adorar, con los que podamos trabajar. En las lecciones que vienen, vamos a ir dando respuesta a esa inquietud. Comunión de un individuo con una congregación. Pero primero, queremos explorar una nota de cautela que nos ayudará a desarrollar un paquete bíblico de restricciones para nuestra comunión. Comunión en una iglesia local. Lo primero que Dios enseña en su palabra es la comunión con Él en la iglesia universal. Luego nos instruye sobre la necesidad de que nosotros tengamos comunión con otros cristianos. ¿Y cómo tenemos comunión con otros cristianos? En una iglesia local. ¿Y qué es una iglesia local? Volvámoslo a recordar. Una iglesia local es un grupo de cristianos que concuerdan en lo que hacen colectivamente y comparten una actitud de sujeción y humildad los unos con los otros y asuntos de opinión y conveniencia. En otras palabras, concuerdan en lo que hacen colectivamente y están de acuerdo en tratarse los unos a los otros correctamente. En los asuntos que no están de acuerdo, mientras se esfuerzan por llegar a un acuerdo aún en los asuntos de juicio. Acorde a esta definición, lo cual creemos que está en armonía con la enseñanza bíblica, la fortaleza de una congregación no viene del tamaño de la iglesia, sino más bien del tamaño de la obra que ellos puedan hacer colectivamente. Hermanos que trabajan conjuntamente por muchos años, que solucionan sus problemas juntos y desarrollan confianza y espiritualidad los unos con los otros, naturalmente disfrutarán un área mucho mayor de actividad común que una congregación compuesta de cristianos que no se conocen muy bien los unos con los otros, que no hacen mucho conjuntamente y que fallan en solucionar sus problemas conjuntamente. Hermanos, esta segunda parte de la serie, los invito para que me acompañen, para que entendamos muy bien lo que es la comunión unos con otros en una iglesia local.